Hoy empezamos esta jornada con el doctor Jorge Alfredo Reyes, que es doctor en biología, especialista en flora y vegetación vascular del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, aunque es original de esta tierra, pero lleva 30 años o más viviendo en Tenerife. Y bueno, su labor de investigación se ha centrado básicamente en la flora y vegetación canaria y la Macaronesia. Y bueno, básicamente además sus conocimientos en taxonomía le han permitido contribuir a la identificación temprana de numerosas especies exóticas y sobre estos temas es autor o coautor de más de un centenar de publicaciones. Así que para nosotros es un placer abrir esta jornada de verano en Lanzarote contigo. Así que Jorge Alfredo, esto es para ti y yo me siento allá a escucharte. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a hablarles de una pequeña línea de trabajo en la que estamos participando en los últimos años, que se dedican más a temas históricos de la botánica, ¿no? Y especialmente pues intentando unir lazos con el continente americano, en el que en el pasado pues hemos tenido pues una historia bastante importante. Y yo, que vengo de un jardín botánico que nace bajo los auspicios de esas grandes expediciones botánicas, ¿no? Pues me ha parecido interesante pues implicarme en este proyecto, ¿no? en esta línea de trabajo. Les vengo a hablar hoy de dos géneros, clavija y porliera, que son especies, son un género de especies tropicales y que, bueno, como les voy a ir intentando introducir poco a poco, veremos en qué se basa este título que he usado, es decir, qué es clavija y porliera, por qué son dos epónimos, por qué son canarios y lo que es más sencillo es porque la flora neotropical es que pertenecen, ¿no? a ese conjunto de flora al oeste del archipiélago. Bueno, un epónimo, según la RAE, según la Real Academia de Lengua Española, pues es un dicho de una persona o de una cosa que tiene un nombre con el que se pasa a denominar una ciudad, una enfermedad, un concepto. ¿Sí? Por ejemplo, talón de Aquiles, ¿no? Eso es un epónimo, ¿no? Utilizan en este caso pues Aquiles, ¿no? Un ser mitológico de para hacer referencia a un determinado parte del cuerpo, en este caso pues una enfermedad, pues el síndrome de Down, es decir, son todos epónimos, ¿no? Desde el punto de vista de la botánica, se utiliza más el término epónimo pues para hablar de nombres que se le aplican a un determinado taxón, a un determinado género, a una determinada especie, a una subespecie, y que se dedica, pues en este caso, pues, a una persona o bien real o bien pues, mitológica, ¿no? Etc. Epónimos hay muchísimos, es decir, cuando uno describe especies, busca el nombre más apropiado, pero bueno, siempre está en manos del que describe, ¿no? Esa opción, pues dedicarle una especie nueva a alguien que considera que tiene el suficiente valor para recibir, bueno, entre comillas, este honor, ¿no? De que le dediquen alguna especie, ¿no? Yo traje algunos ejemplos, les digo, son muchísimos ejemplos de epónimos, ¿no? En este caso les traje el caso de Matiola. Matiola es un epónimo en tanto y cuanto su nombre, este género que es un género de plantas de crucíferas, ¿no? Su nombre está dedicado a Pietro Mattioli, que era un botánico, médico, cianés del siglo XVI, ¿no? Aquí en la fotografía que tienen ustedes en la esquina superior derecha, tienen un endemismo canario oriental, que es Matiola booleana, que en este caso es un doble epónimo. Es un epónimo porque su género es Matiola,
dedicado a Pietro Matoli, como les había comentado. Y segundo, la parte específica de su nombre científico, el epíteto específico de su nombre científico, es booleana, que está dedicado a Karl Boole, que era un naturalista alemán que estuvo también por nuestras islas en el siglo, ya en el siglo XIX. El código de nomenclatura botánica por el que se rigen, ¿no?, entre otras cosas, cómo se aplican estos nombres, no habla nada exactamente acerca de los epónimos, pero sí dice que cuando uno dedica un nombre a alguien, ese alguien debería ser, o se recomienda, debería ser alguien relacionado con la botánica. Eso es una recomendación que muy poca gente sigue, ¿no? Porque hay muchos epónimos, bueno, que al fin y al cabo, como les digo, quien tiene aquí el poder de decisión es la persona que describe la especie, y a veces se dedican, pues, a personajes que no realmente tienen que ver, pero bueno, para el autor sí que tienen una cierta relevancia como para dedicarle una especie. Por ejemplo, buscando en la bibliografía al respecto sobre los epónimos, me surgieron dos de ellos que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es el género Gaga. Género Gaga es un género que se ha segregado del hecho de neotropicales del género Cheilanthes. El género Cheilanthes, un grupo de especies de este género, ha sido considerado, pues, merecedor de ser un género aparte, y pues en este caso Gaga viene, que se le dedicó, pues, a Lady Gaga. Además, coincide, es curioso, que en parte del genoma de este grupo de helecho aparece una secuencia GAGA de pares de bases nitrogenadas, ¿no?, de guanina, adenina, guanina, adenina. Pues curiosamente es Gaga, ahí tiene una doble entrada de ese nombre, ¿no? Y una tercera especie que traje, que también me llamó mucho la atención, fue un tábano australiano, que Lesar en el 2011 se la dedica, la especie, el género es Scaptia, subgénero Plintina, y se la dedica a Beyoncé, ¿no? No hace falta que explique quién es Beyoncé. Para que se produzcan estos epónimos tiene que haber descubrimientos nuevos de especies, ¿no? Y las dos epónimos que traigo hoy aquí están relacionados con este mapita, que son los descubrimientos que la botánica española estaba haciendo en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Teníamos tres grandes expediciones en América: la expedición de Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. Estos dos botánicos españoles estaban de expedición por lo que era el virreinato del Perú, que es lo que hoy, bueno, lo que hoy es Perú, Chile, Ecuador, ¿no? Y ese era uno de las expediciones. Otra de las grandes expediciones fue la de José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, que se habían encargado, o estaban encargándose de desarrollar una flora de Nueva Granada, que hoy en día es lo que es Colombia. En este caso hay una pequeña diferencia, porque José Celestino Mutis se embarca en esta expedición directamente desde Colombia, es decir, no es como Hipólito Ruiz, José Antonio Pavón, que va directamente desde España, se embarcan hacia estos territorios. En este caso José Celestino Mutis ya estaba allí hacía tiempo, ¿no? Y por último estaba otra gran expedición, que es la expedición de Martín Cecé y Lacasta y José Mariano Mociño en Nueva España, ¿no?, lo que hoy conocemos como México. Pues estos tres grandes expediciones, pues bueno, eran el origen de numerosas nuevas especies que estaban describiéndose para la ciencia, ¿no? Entonces había muchas especies que había que nominar, y ahí pues surge la posibilidad de generar estos nuevos nombres. Muchos de ellos, como comentaremos, son epónimos. Primero de ellos es clavija, ¿no? Clavija es un género de plantas neotropicales.
Ahí tienen a la derecha una de las figuras, ¿no?, que acompaña a la descripción, y fíjense quiénes son los autores que describen a esta especie: Hipólito Ruiz y Juan Antonio Pavón. Es decir, estos dos botánicos que trabajan en el Virreinato del Perú publican en 1794 un trabajo, un prodromo, una especie como de gran compendio de todas las especies nuevas que se van encontrando por estos territorios. Este grupo, que ellos denominan clavija, pertenece a la familia de las Primuláceas, y actualmente se conocen unas 56 especies. Ahí tienen un mapa aproximado de la distribución de las mismas, ¿no? Y fíjense lo que en este caso Hipólito Ruiz y Juan Antonio Pavón describen, ¿no? Es decir, dedican este género nuevo a José Clavijo Fajardo, vicedirector del gabinete y sujeto de mérito bien acreditado por su versión de la historia natural del conde de Buffon y por otras obras. ¿Quién es José Clavijo y Fajardo? Bueno, José Clavijo y Fajardo es un paisano nuestro, es un conejero, nacido en Teguise, aunque es cierto que, bueno, prácticamente pasa su vida fuera de Lanzarote, ¿no? Pero bueno, lo que hacían la mayor parte de la gente que tenía en aquella época, pues esa posibilidad de ponerse bajo las manos de algún profesor que le instruyera, ¿no? Nació el 18 de marzo de 1726 en Teguise y murió en Madrid el 3 de noviembre de 1806, con 80 años, ¿no? Sus padres fueron don Nicolás Clavijo y Álvarez, natural del puerto de la Orotava en Tenerife, y doña Catalina Martín Fajardo, que lo era de Lanzarote. Es primo del gran historiador don José de Bienes Clavijo, un realejero, que, como ustedes conocen, pues es una persona bastante importante, sobre todo, bueno, primero por sus grandes trabajos, que tienen uno muy interesante para nosotros, sobre todo, que es una historia natural de las Islas Canarias. Y bueno, como les comentaba, eso tras concluir los estudios de filosofía y leyes en Las Palmas de Gran Canaria, pues marcha a Madrid, con 19 años, y pues realiza pues prácticamente casi toda su vida en Madrid. Bueno, y ya ven que ahí comento pues que tiene una pequeña estancia de unos 5 años en París, lo que le permite conocer a grandes pensadores de la época, a grandes ilustrados de la Europa, ¿no? Como por ejemplo ahí tienen a Voltaire, a Buffon, que hace, o que, bueno, son de estas personas que reconocen o que tienen un contacto, ¿no?, con estas, como les digo, estas ideas de ilustración, pero que cuando llegan a España se encuentran con el absolutismo de los Borbones, y entonces intentan pues lidiar con esas ideas pues frescas, ¿no?, de la ilustración, intentarlas aplicarlas a España, siempre bajo un poco la mirada de la Inquisición, ¿no? En 1762 empieza a publicar El Pensador, ¿no?, que era un semanario con una interesante crítica de la sociedad, de las costumbres de la época, ¿no? En 1770 fue elegido director de los teatros de los Reales Sitios, con el encargo expreso de iniciar la reforma del teatro español, una empresa que abordó mediante la traducción de comedias y tragedias francesas. Incluso el ministro Grimaldi le nombró en 1773 encargado de la publicación del Mercurio Histórico y Político, sustituyendo a su paisano, a un portuense, paisano, bueno, canario, ¿no?, pero que era portuense, que era Tomás de Iriarte, ¿no?, una familia también bastante ligada al reinado de Carlos III, ¿no? Él intenta, José Clavijo y Fajardo se dio cuenta, ¿no?, que en España, en la España de su época, ¿no?, había poca literatura. Entonces aparte de su faceta como periodista, se encargó de ser traductor de numerosas obras que él entendía que la educación en España era necesaria para la educación en España, ¿no? Entonces, eso fue uno de las grandes aportaciones de José Clavijo y Fajardo, ¿no?
al crearse el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, bueno, se crea una plaza de formador de índices, una persona que recopile todo lo que se encuentra en estos gabinetes de historia natural. Hay que pensar que estos gabinetes de historia natural eran los receptores de gran cantidad de estos elementos, de estos tesoros que se iban trayendo de América. No tiene siempre que ser oro o plata, sino también habían pues, frutos, madera, conchas, minerales, etcétera, ¿no? Que iban formando parte de ese Real Gabinete de Historia Natural. Y nuestro hombre pues, llegó a ser, pues, en un primer momento, pues, un segundo director del mismo centro, hasta que se consideró, lo elevaron a director en abril de 1798, ¿no? Y estuvo ahí hasta su jubilación en 1802. El Real Gabinete, para que usted lo entienda, es el germen, ¿no? de los hoy Museos Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Antropología, Etnología y Prehistoria y el Museo de América, ¿no? Así, tienen o surgen, ¿no? con este Real Gabinete. Y aquí volvemos otra vez a la intención que tenías clara en todo su trabajo, ¿no? En convertir el gabinete en una moderna institución científica y que no solo fuera un lugar donde simplemente sirviera de depósito o simplemente para enseñar por las cosas raras y exóticas que traían de estos lugares, sino que además sirviera, ¿no? para eso, para la educación, etc. De entre las traducciones que llevó a cabo, y yo creo que es probablemente por lo cual se le dedica principalmente pues, este género clavija, ¿no? Y es que aparte pues, de esa función también dentro del Real Gabinete de Historia Natural, como les había comentado, él hace una de las mejores traducciones de un libro francés publicado por Georges-Louis Lecret, que era el conde de Buffon, y es la historia natural general y particular de este señor. Y bueno, dice, bueno, una historia natural de 21 volúmenes que él traduce del francés. Y fíjense lo que dice el señor Darwin 80 años después acerca de este libro. Páginas enteras son ridículamente parecidas a las mías, le escribió a un amigo. Es sorprendente cuán cándido te hace ver tu punto de vista en las palabras de otro hombre. Es decir, 80 años antes de que Darwin publicara El origen de las especies, Buffon ya se atrevió a plantear el origen de las especies no desde el punto de vista divino, ¿no? Como se tenía en ese momento, sino ya da algunas notas. Conde Buffon también estuvo o fue no perseguido, pero tenía la mirada atenta, ¿no? de la iglesia a ver qué es lo que decía, lo que publicaba. Y de hecho también una de las personas que intentó llevar mejor, o bueno, intentar en aquella época no ser tan tácito en sus opiniones acerca del origen de las especies, de la evolución, etcétera, sino que también dijo que bueno, que esto eran hipótesis, eran teorías, pero bueno, todavía lo divino, que era muy importante, ¿no? Era una manera de que no lo colgaran probablemente, ¿no? En este caso, de ahí, bueno, lo que les quiero un poco transmitir era la importancia que tenía esta obra, ¿no? Esta historia natural para la ciencia de la época. El José Clavijo y Fajardo lo entendía así, ¿no? De hecho, él lo dedica a la juventud española que se dedique a la ciencia. En 1800, Carlos IV lo nombró miembro del Tribunal de Contaduría Mayor del Consejo de Hacienda. Ese mismo año también fue admitido como individuo de mérito en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria e ingresó en las Academias de Historia Natural de Berlín y de Copenhague. Me quedo con este fragmento publicado por Yolanda Arencibia en la revista de la Academia Canaria de Lengua, que dice: don José Clavijo y Fajardo va a ser uno de los hombres claves más representativos de España dentro de las corrientes de la Ilustración europea. Coincidió en la corte con otros importantes ilustrados canarios, como les decía yo, la familia Iriarte, un tío y 3 hermanos
de los Iriartes estuvieron en el gobierno, podríamos decir, de Carlos III, algunos allí en Madrid, otros como Domingo era bueno, se me fue el nombre, era un político pero de exteriores, estaba de diplomático, no me salía. Y bueno, y también pues con Viera y Clavijo en los años más que fructíferos de la etapa nacional e internacional del futuro arcediano de Fuerteventura, ¿no? Es decir, la talla del personaje hace que Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón pues le dedicaran este género. El género clavija es un género de plantas, como les había comentado, que crece sobre todo en diferentes estructuras del sotobosque, en diferentes formaciones vegetales. Hay especies que crecen en bosques caducos o en bosques semicaducos, pero también hay otras especies que viven en bosques lluviosos, ¿no? en los rainforests. Crece principalmente en bosques primarios, pero también generalmente soportan también talas selectivas. Hay a veces unas ciertas relaciones con los bosques secundarios. En las zonas tropicales el crecimiento de los bosques es tan rápido que se definen muy claramente diferentes tipos de bosques, que es bosques primarios, bosques secundarios, incluso hasta bosques terciarios en base a la alteración que vayan teniendo, ¿no? Predominantemente crecen por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, pero hay algunas especies, no pocas, que viven en los que llaman bosques montanos y que pueden llegar a tener hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar. Su distribución, que fue la que vimos en un principio en aquel mapa, pues va prácticamente desde Nicaragua hasta el norte de Paraguay y el sur del Brasil. Y de esas 56 especies que les comento, solo una es insular, es decir, solo una vive en el Caribe, al sur de la isla de la Española, ¿no? En concreto en la península meridional de Haití, que se ha denominado Clavija dominguensis. La revisión taxonómica más importante del género es la de Stahl en 1991, en la que se describieron, me parece, si mal no recuerdo, eran 51 especies, es decir, que 5 especies más se han descrito a partir del año 1991, en la que se hizo esta revisión. Ahí tienen unas fotos de la Clavija dominguensis. Estas son fotos tomadas de un trabajo de Yestro y colaboradores que en el año 2021 hicieron una pequeña monografía, ¿no?, sobre esta especie, Clavija dominguensis. Es una especie que se encuentra en peligro crítico, puesto que en la naturaleza sí se conocen solo 6 poblaciones y cada una de ellas tiene un único individuo. Existen en estos momentos 6 individuos en la naturaleza, por lo cual, obviamente, de hecho habían 7 individuos hasta el último huracán que pasó por Haití, y uno de ellos pues desapareció. Ahí aparece en el mapa pues un puntito negro, igual no se ve muy bien, pues, que es una de esa población que había desaparecido. Esto, este frágil equilibrio, ¿no?, que tiene esta especie, más que frágil equilibrio será el desequilibrio que tiene la pobre, con tan pocas especies. Afortunadamente es una especie que es autocompatible, es decir, un único individuo puede producir descendencia, y se está llevando a cabo un proyecto de recuperación de la especie en los jardines botánicos de Calle, en Haití, el jardín botánico del doctor Raúl Moscoso en la República Dominicana, y en el Ferchi, ¿no? En Canarias nosotros tenemos algunos pequeños ejemplares, son muy jovencitos, que nos los han enviado desde el Ferchi, ¿no? Y el palmetto también hay un individuo creciendo también, allí también del mismo origen, del Jardín Botánico de Ferchi. La idea un poco es que una especie que tiene tan pocos individuos en la naturaleza, pues que por lo menos se promueva que se cultive, al menos en
como planta de jardín, al menos en Haití, que es de donde la zona es el origen, o en la República Dominicana, ¿no? Para que, bueno, pues tener un poco, obviamente todo esto va en base al reforzamiento futuro que puedan tener las poblaciones, pero eso ya es otra parte de ese proyecto, pero eso ya se encarga el propio Jardín Botánico de Cañas. Creo que, si mal no recuerdo, ellos ya tienen más de 200 individuos, con esa previsión de que puedan ser introducidos en la naturaleza. Bueno, tanto sus hojas como sus frutos han sido usados como jabón, ¿no? Y bueno, y entre el nombre vernáculo que le he encontrado, bueno, estaban en francés, pues es berberecho grande, no sé de dónde viene lo de berberecho grande, bueno, por algo lo dirá, o de lengua de ternera, que me parecía más aplicable en base a ese tipo de hoja que tiene, ¿no? Aquí tiene una iconografía, o dos iconografías, una en tinta y otra en una acuarela, del artista cubano Julio Figueroa, ¿no? Que está publicada en este trabajo que les comento yo sobre de Yestrut y colaboradores en 2021. Una planta muy bonita, desde el punto de vista ornamental bastante interesante. Es una planta normalmente poco ramificada, normalmente suele ser un tronco alto y las hojas bueno, ahí tiene un dibujo, como ven un poco, es un tronco que puede tener 6, incluso 7, 8 metros de altura, y las hojas en la parte apical. Y luego en la parte entre las hojas pues cuelgan esas ramas, ¿no? Con esas pequeñas flores de color salmón, ¿no? Es una planta pues bonita y con poco mantenimiento, ¿no? Parece ser. Bueno, ya dejando clavijo, les voy a enseñar pues el segundo género que hemos denominado como epónimo, ¿no? Que es Porlieria. Porlieria, también una planta de género tropical, una planta neotropical, y también fíjense que está publicada por estos mismos señores, es decir, Hipólito Ruiz y Juan Antonio Pavón pues se encontraron con un territorio con tanta inexplorado desde el punto de vista de la botánica europea, ¿no? Que hace que pues, prácticamente todo lo que se van tropezando eran cosas nuevas, ¿no? Eran muchísimas cosas nuevas para la ciencia y que pues, van poniéndoles nombre, ¿no? Este caso, la Porlieria es un arbusto que pertenece a la familia de las Zygophyllaceae, y bueno, en este caso son solo 4 especies, y fíjense también lo que pongo ahí, dedicado a el excelentísimo señor don Antonio Porlier, ¿no? De ahí viene Porlieria, está dedicado a Porlier, ¿no? Que es marqués de Bajamar, que siendo ministro de Indias nos facilitó, por un efecto de su amor a las letras, nuestra agregación al Real Jardín de Madrid y los preparativos de la impresión de la obra de este pródromo de la flora peruviana y chilensis. Si se fijan en el mapa, aparece una población, una distribución disyunta, una parte en Sudamérica y una parte en Norteamérica, en el norte de México y Texas. Ya hablaremos de esto un poquitito más adelante, o de colofón de la especie. Bueno, pues aquí una pequeña semblanza de quién era Antonio Porlieri Soprani. Pues Antonio Porlieri Soprani pues es uno de los personajes que mayor impacto tiene en la botánica española del siglo XVIII. ¿Por qué? Ya lo verán, ¿no? Es nacido en La Laguna el 16 de abril de 1727 y como José Clavijo, pues muere también en Madrid el 7 de noviembre de 1803. Su padre, Esteban Porlier, era un próspero comerciante natural de Francia, que ejerció como cónsul de este país en Canarias, ¿no? Su madre era Rita Juana Soprani Dutari, perteneció a una distinguida familia lagunera que tenía sus raíces en Génova y Navarra. Porlier sirvió a la corte española durante un largo tiempo. Fíjense que fue personal de confianza desde el reinado de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y José I de Bonaparte. No es que sea un hombre tan viejo, lo que pasa es que era una época bastante convulsa y había bastantes movimientos en la corona española, especialmente en Europa, ¿no? Ahí tiene un retrato, ese retrato está
está un retrato de Francisco de Goya, es decir, fíjense la importancia que tuvo nuestro personaje, que el propio pintor de cámara de la época pinta este retrato en cerca de 1790. Las primeras responsabilidades de importancia fueron en el Nuevo Mundo, es decir, fíjense ya la relación que tiene Antonio Porlier, aunque sea en este caso por la parte de leyes, ¿no? en el territorio americano, ¿no? Entre 1757 y 1775. Fue fiscal protector de India, oidor de la audiencia de Charcas en Bolivia, fiscal de Lima y fiscal del Consejo de India. A su regreso a España, ya con 60 años, alcanza cargos gubernamentales de gran relevancia, más que de gran relevancia, una importancia casi suma, porque es prácticamente la mano derecha del rey, ¿no? Es miembro de la Cámara de Indias, consejero de Estado, ministro de Gracia y Justicia de España y de las Indias, secretario de Estado para la Oficina de Gracia y Justicia de España y gobernador del Consejo de India. La influencia de Porlier en la corte fue tal que en 1791 Carlos IV le otorga el título de primer marqués de Bajamar, donde la familia, Bajamar es un barrio costero de La Laguna, en el norte, ¿no? En la fotografía que tienen ustedes, en la inferior, tienen una grande, la verdad que la pobre está bastante ya deteriorada por abandono, pero bueno, era parte de esa finca que tenía la familia Soprani en Bajamar, y que tenía incluso una propia ermita dedicada a San Esteban, ¿no? Y un año más tarde, de 1791, pues recibe la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Justo la casa que está arriba es la casa natal, en este caso sí está al menos en pie, y la fachada está bastante bien conservada, y no sé cómo estará por dentro, pero por fuera por lo menos la mantienen bien. Esa es la casa natal, también está en este caso está arriba en San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Pues bajo el liderazgo de Porlier, aparte, bueno, han visto todas las funciones que hacía en su época de mandato con la corona española, pues también lideró, ¿no? Junto a Casimiro Gómez Ortega, que era el botánico del Real Jardín Botánico de Madrid, pues lidera una red incipiente de jardines de aclimatación, para dar cabida a todos estos grandes descubrimientos que estaban habiendo, ¿no? Y no solo a esos grandes descubrimientos, sino también a algunas especies que tenían interés para la corona española, algunas especies botánicas que económicamente podían ser bastante lucrativas para la corona española, que ya estaba sufriendo pues el desgaste, ¿no? de mantener ese imperio, ¿no? que tenía durante esa época España, ¿no? Se crean jardines botánicos como el de Aranjuez, que estuvo bajo la influencia de Porlier, el Jardín Botánico de Madrid, bajo la dirección de Gómez Ortega. Había un jardín de aclimatación también en Málaga, que era en este caso un jardín que estaba dirigido por el propio ejército, y Porlier facilitó mucho recursos para todas estas expediciones de botánica que había en un proyecto que se llamó en aquel momento Flora Americana. Hay una gran cantidad de documentos, cartas, conversaciones, ¿no? En el que uno se puede introducir y ver pues cuál fue la importancia de Antonio Porlier, sobre todo porque él era el que liberaba el dinero para estas grandes expediciones. Y entonces, en base a los informes que iba recibiendo, pues le daba visto bueno a la liberación de las arcas reales, pues el dinero para mantener estas exploraciones. Y bueno, pues uno de esos jardines de aclimataciones pues cayó un poquito más al sur, en este caso en la isla de Tenerife, que es el jardín de aclimatación de la Orotava, en la finca del Durazno, en Puerto de la Cruz. Viendo que todos estos jardines de aclimatación que se estaban haciendo o que estaban funcionando en la península no tenían el éxito que pretendían, ¿no? A la hora de conservar o a la hora de mantener vivas muchas de estas especies que venían después de un gran viaje a lo largo cruzando el Atlántico o bien el Pacífico, dependiendo la ruta que hicieran,
pues muchas de estas especies cuando llegaban al territorio continental pues sufrían los rigores del invierno, los invernaderos no tenían obviamente la tecnología de hoy, de un invernadero de hoy, con lo cual era muy difícil mantenerlas vivas, y es por lo que surge el jardín de aclimatación de la Orotava, ¿no? Se busca un lugar pues con un clima que no sea tan duro como el continental y encuentra cabida en el puerto de la Cruz. Aquí les traje pues un detalle de unos planos, del primer plano que tuvo el jardín, con la distribución o cómo distribuir aquellas especies que iban viniendo, ¿no? En este caso, Ledru y Legros, en 1697, pues basándose en el gran Linneo y en las 24 clases sexuales linneanas en las que Linneo pues clasificó a las distintas especies vegetales, pues intentaron que cada clase linneana tuviera un lugar en el jardín, ¿no? No sé si Humboldt, cuando estuvo por allí, vio el proyecto y le pareció poco pragmático. Estaba claro que hay palmeras que viven en el desierto, pero hay palmeras que viven en las selvas tropicales y no se pueden plantar juntas. Entonces él entendía que esta distribución estaría muy bonita desde el punto de vista pues, quizás educativo, en el que tú puedas comparar diferentes especies de palmeras, pero no era práctica porque a la hora de mantenimiento de estas especies no iban a tener los mismos requerimientos. Y uno, en aquella época, no sé cuántos jardineros habrían, pero sé que en algún momento habían 3 jardineros, y 3 jardineros para todas estas colecciones era imposible, ¿no? Entonces, pues esa idea de planteamiento de estas 24 clases linneanas creo que no se llegó nunca a realizar. Para este proyecto, pues Antonio Porlier toma como persona de confianza a un sobrino nieto, que era el tinerfeño don Alonso de Nava y Grimón, que era el 6º marqués de Villanueva del Prado, que es el que recibió ese proyecto, ¿no?, de sacar adelante este jardín de aclimatación en la isla de Tenerife. Don Alonso era nieto de una hermana de Antonio Porlier, y como era de esperar, el Jardín de la Orotava estuvo bajo, un poco podemos decir, la tutela del Real Jardín Botánico de Aranjuez. Alonso de Nava recibió reconocimiento por esta gran contribución a la historia de la botánica del archipiélago bajo, le dedicaron, ¿no?, Webb y Berthelot, le dedicaron un género, ¿no?, Navea, de ahí viene de Nava, es decir, estamos entre otros epónimos. En este caso, pues no es de la flora neotropical, por eso no he hablado de él, es de la flora canaria, un endemismo de la isla de Tenerife, bastante raro y bastante interesante desde el punto de vista de la evolución de este grupo de hibiscos en las Islas Canarias y en el Mediterráneo. Dejando quizás a un lado esa importancia botánica que le llevó a ser merecedor de ese honor, ¿no?, de haberle dedicado este género, Antonio Porlier también es un referente, dado que fue una de las personas de gran influencia para el restablecimiento de la Universidad en Canarias, ¿no? La Universidad en Canarias ya había sido erigida por los agustinos en 1701, pero ya había sido erigida por los agustinos en 1701, pero Fernando VI la había bueno, pues nada, como les íbamos diciendo, la primera universidad que había sido establecida en 1701 bajo la dirección de los agustinos fue en 1147 bajo el reinado de Fernando VI, que fue suprimida, ¿no? Entonces, pues aquí Porlier intercede porque se vuelva a restituir la universidad, en este caso ya con el nombre de la Universidad de San Fernando, ¿no? Aquí tienen el edificio primero, que era un edificio de los jesuitas,
fue de los jesuitas, creo que, si mal no recuerdo, construido en 1730-37 aproximadamente, y fue ocupado por los jesuitas hasta la expulsión de los jesuitas por Carlos III en 1767. 10 años después, en 1777, esta casa es la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, y que es a su vez la primera sede de la Universidad de San Fernando de la Laguna. Bueno, pues Porlieria es un género de América del Sur que pertenece a la familia de las Zygophyllaceae, teniendo un área de distribución pues desde Perú hasta Argentina, ocupando partes de Bolivia, Uruguay y Chile. En la actualidad se reconocen 4 especies, una de ellas que es la Porliera chilensis, que obviamente endémica de la zona de áridas de Chile, ¿no? Que se extiende en lo que es las regiones de Coquimbo hasta el sur, hasta la región de O'Higgins, más al sur. El endemismo boliviano, Porlieria árida, que tiene una distribución poco conocida porque hay muy pocas recolecciones de esta especie, con lo cual no se tiene muy claro esa distribución. Porlieria hygrometra, que se restringe a los valles secos andinos del centro de Perú. Esta fue la especie que describe, cuando se describe el género Porlieria, la especie tipo que se denomina es Porlieria hygrometra. Y luego, por último, está la especie microfila, Porlieria microfila, que es la que tiene una mayor extensión en ambientes áridos o semiáridos de Argentina, Bolivia, llegando incluso hasta Uruguay. Respecto a los nombres vulgares, se la conoce entre otros como Huyacán, Guayacán, Falso Guayacán, Palo Santo, Cucharero, Quillo o Chucupí. ¿Se acuerdan que cuando les enseñaba el mapa había una distribución disyunta, ¿no? Estaban estas especies, estas 4 especies que son claramente sudamericanas, y había pues, bueno, una distribución disyunta allá al norte, ¿no? En lo que era Texas y México, ¿no? Y el norte de México, ¿no? Y es debido a esta especie, a Porlieria angustifolia. Porlieria angustifolia es una especie que se ha considerado dentro de este género Porlieria, pero los últimos trabajos, o los trabajos más recientes, desde el punto de vista de la biología molecular, parece indicar que es mejor incluir a esta misma más que en una Porlieria en el género Guayaco. No es que vaya tampoco mal desencaminado, porque de hecho Guayacum y Porlieria son géneros bastante próximos desde el punto de vista genético, ¿no? Pero bueno, según les digo, el especialista que trabajó con nosotros en este trabajo, pues consideraba pues, mantener a Porlieria angustifolia dentro de Guayacum y no en Porlieria. Las especies de Porlieria se atribuyen propiedades terapéuticas para el reuma, enfermedades de la piel, infecciones bacterianas. Su madera es bastante dura y tiene tonos oscuros, negros con vetas amarillas, lo cual la hace muy atractiva desde el punto de vista de la artesanía, ¿no? Así como para la confección de herramientas y piezas de máquinas, ¿no? Los arbustos de Porlieria tienen flores muy vistosas, de un color malva. Ahí tienen varias fotos de diferentes especies, de la Guayacum angustifolium, la B es Porliera chilensis, la C, la de abajo que tiene los frutitos con esas cuatro piezas, Porlieria microfila. Bueno, son arbustos que pueden tener cierto interés ornamental y que podrían crecer pues perfectamente, creemos, ¿no? en condiciones de altitud media y baja de Canarias, ¿no? Son plantas pues, resistentes, ¿no? en esos climas semiáridos. Bueno, ya con esto termino bueno, estas 2 especies que les quería yo traer. Simplemente quería terminar la charla con... no son los únicos epónimos canarios en la flora neotropical, es decir, son en los 2 en los que hemos trabajado un poquitito más, pero hay otros. Ahí tienen, por ejemplo, uno es Iriartea, lo recordarán cuando les nombré antes la familia Iriarte, ¿no? Que es la familia también de portuense y que también gran parte de unos cuantos miembros de la familia
estuvieron también bastante cerca de la corona española de la época, y les permitió que, en este caso también otra vez volvemos a Ruiz y Pavón, le dedicara el género Iriartea, en este caso de una palmera, ¿no?, a Tomás Iriarte, ¿no? Tomás Iriarte era quizás el más joven de los Iriarte, que era bueno, un poeta, ¿no?, muy reconocido, ¿no? Y por ejemplo también Anchieta, el padre Anchieta, ¿no? En este caso ya no fue estos dos botánicos españoles, en este caso fue un botánico francés, que era Auguste Sanilet, que describe este género y se lo dedica a José de Anchieta, o más conocido como padre de Anchieta, que es considerado apóstol del Brasil, fundador de Sao Paulo y Río de Janeiro, y creador de la literatura y del teatro brasileño, ¿no? A pesar de que era un lagunero, ¿no? Lo que pasa es que muy joven fue a Coimbra, ¿no? Y ahí estuvo, pues bueno, era una persona bastante ávida con los idiomas, aprendió portugués y, bueno, y terminó gran parte de su vida, si mal no recuerdo, si era de manos, era un jesuita en Brasil, ¿no? Y de ahí pues que Auguste Sanilet le quisiera dedicar esta especie. Bueno, ya con esto pues termino un poco este paseo, esta introducción en estos epónimos canarios, ¿no?, dedicados a estos personajes que tuvieron importancia, ¿no?, con la flora neotropical. Muchas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta después de esta preciosa conferencia, creo que Jorge Alfredo estará encantado de contestarla. En la clasificación que hacían históricamente se describía cada planta y le ponían qué necesidad de agua tenía cada una. Depende muchas veces del... No suele ser algo importante a la hora de describir un taxo desde el punto de vista botánico. Eso más, sobre todo lo harías más si tuvieras una descripción desde el punto de vista agronómico, de cómo la cultivas o cuál puede ser su interés, ¿no? Cuando haces una descripción botánica puedes llegar hasta ese punto, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no? Cuando uno ve la mayor parte de todas estas, y sobre todo en estas descripciones de una época tan... Hay muchas descripciones que son muy breves, ¿no? Es apenas dicen pues planta con espinas y hojas bonitas. Esa es la descripción que hacían en muchos botánicos. Bueno, el propio Linneo, yo creo que en las especies cuando las describe no pone más de 2 renglones. Entonces, depende. Hay algunos autores más elaborados y a lo mejor si tienen interés en destacar alguna característica de ese tipo, más agronómica, lo pueden hacer, ¿no? Pero no es un requisito necesario para la descripción de una especie. El Jardín Botánico de Tenerife, dentro de España, creo que por su situación geográfica, clima, creo que tiene bastante nivel con el resto de los existentes, incluso Europa, España. Bueno, lo interesante que tiene el Jardín de Alimentación de la Orotava es que está en un clima mediterráneo sin heladas. Es decir, que la mayor parte de las especies que están creciendo allí, y al fin y al cabo esa fue la idea, son especies que para tú poder disfrutarlas en Europa, o incluso no hay que irse tan lejos, sino en la propia península, las tienes que tener dentro de un invernadero, porque no se pueden desarrollar, sobre todo no aguantan el invierno. Entonces, bueno, es lo que tiene quizás pues, más espectacular o más atractivo este jardín, es que ofrece al visitante pues, una visión lo más parecida posible a una selva, es decir, las especies se encuentran en algo parecido a su ambiente original.
siempre digo algo parecido porque no estamos, Tenerife no tiene un clima tropical, no tiene un clima subtropical. Si nosotros no podemos cultivar al aire libre determinadas especies porque son muy tropicales, necesitan mucha temperatura, entonces eso no hay en el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz tenemos un clima suave que permite pues eso, que las especies pues, más resistentes de las tropicales puedan vivir, puedan adquirir tamaños considerables, cosa que eso no lo puedes ver si no tienes un gran invernadero, ¿no? Me recuerdo así, por ejemplo, ir al Jardín Botánico de Valencia, ¿no? y especies que a ustedes les parecen tan banales, una yuca, una cosa así, ahí están dentro de cristaleras, ¿no? Porque no las pueden tener en frío, se las cargan. Entonces es quizás lo más interesante que tiene el Jardín de Aclimatación de los Hurtado. Bueno, pues, suele haber bancos de semillas de plantas que estén en peligro de extinción para su regeneración futura. Sí, vamos a ver, ya los jardines de hoy en día, los jardines del siglo XXI, ¿no? Son jardines que tienen, sí, como quería José Clavija, es decir, un jardín no es solo un lugar bonito para ir a disfrutar de las plantas, ¿no? Tiene una deuda, yo creo, que con la sociedad, es un lugar en el que confluye la educación, la ciencia, la investigación y la conservación. En nuestro caso tenemos el jardín, obviamente tiene un cariz claramente expositivo de una flora histórica, ¿no? de la importancia que tuvo en un momento, pero luego nosotros tenemos otras líneas. En el caso de conservación, nosotros no conservamos normalmente flora tropical, sino conservamos flora canaria, ¿no? Para eso tenemos un banco de semillas en el que se conservan semillas del mismo canario, bien por interés científico, a veces por interés también, a veces agronómico, ¿no? Porque hay especies canarias que tienen un potencial agronómico pues, bastante interesante, y luego investigamos, ¿no? Y nuestras líneas de investigación no son líneas de investigación a nivel tropical, tenemos este tipo de colaboraciones con compañeros de algunas universidades americanas, pero obviamente nosotros vivimos en Canarias y tenemos un importante contingente de flora canaria que necesita ser investigada, que necesita ser conservada, y nuestros esfuerzos en ese aspecto, en lo que es educación, en lo que es investigación y en lo que es conservación, van más hacia la flora canaria, ¿no? que a la propia flora tropical. ¿Y qué diferencia hay entre lo que hacen en los dos grandes jardines, el que hay en el Jardín Canario de Gran Canaria y el Botánico de Puerto de la Cruz? ¿Qué diferencia hay entre lo que hacen unos y otros? A nivel de investigación, conservación y educación, prácticamente son iguales. Lo que sí es cierto es las colecciones. La colección viva que tiene el Jardín Canario es una colección dedicada principalmente a la flora canaria, a la flora macaronésica, ¿no? Es decir, ahí hay flora, es el origen, ¿no? Nuestro, que nosotros tenemos otro origen distinto, ¿no? Y la idea nunca ha sido de un poco de repetir esfuerzos, ¿no? Que hemos tenido pues, momentos en el que se ha intentado, pues quizás, ¿por qué no se hace un jardín canario allí en Tenerife, ¿no? Bueno, hemos entendido que ya existe un jardín canario, que es el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Y bueno, nosotros seguimos con la misma colección de plantas tropicales, pero bueno, en temas de investigación, pues prácticamente es que colaboramos, ¿no? Hacemos el mismo tipo de investigación. Ellos tienen un banco de semillas quizás más dedicado a lo que es la conservación desde el punto de vista más científico. Nosotros nos hemos ido también derivando, especializando un poco más a la conservación de especies científicas, pero con otro interés, con interés sobre todo agronómico, ¿no? Aunque tenemos también especies que no tienen interés agronómico, al menos de momento, ¿no? Pero bueno, por ser endemismos raros, en peligro de extinción, pues como tenemos un banco de semillas, pues también tiene cabida, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por tan ilustrativa presentación. De nada, a ustedes por aguantarme. No, muy bien.